versículo 28. Lucas, capítulo 9. San Lucas 9, un saludito a los hermanos que nos están viendo en vivo por la página del Facebook. Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36. Vamos a leer juntos estos versículos. Son unos pocos versículos. Son 8 versículos. Vamos a leer conmigo, leámoslo juntos en alta voz. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió ¿a dónde? Al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran ¿quién? Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados ¿de qué? De gloria. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, ¿cómo estaban? Rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vamos a orar. Dígale al Señor que por favor le enseñe y le hable. Amén. Oremos. Señor, gracias Dios por este momento que podemos participar de tu palabra, de esta enseñanza. Enséñanos, amado Dios. Espíritu Santo, trae esa revelación que necesitamos. Necesitamos tu palabra para vivir. Necesitamos de tu alimento. Enséñanos, Señor. Disponemos, Señor, nuestra vida, nuestro corazón para entender. Señor, enséñanos, háblanos a nuestro espíritu. Permite que no esté distraído. Permíteme estar cautivado en mi corazón por tu palabra, para que ella me transforme, me edifique, me sane, me liberte y me dé vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos a nuestro Padre Celestial. Amén. Bien, hermanos, he titulado a estos versículos, a esta enseñanza, Mirando a Jesús según la carne. Mirando a Jesús según la carne. Y vamos a mirar
de qué se trata realmente estos textos. Y cuando miramos el versículo 28, dice lo siguiente, que aconteció como 8 días después, después de que el Señor había anunciado su muerte. Entonces dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Bueno, aquí podemos ver varias cosas, y es que la oración se puede hacer en compañía. Cuando tomamos hermanos, nos juntamos para orar. El Señor Jesús sabe el valor de esto y Él lo hacía, lo practicaba. No solamente nuestra oración personal, sino que nosotros también podemos orar. Podemos orar en familia, podemos orar con otros hermanos, reunirnos a orar, porque hay allí una gran importancia en la oración cuando nos reunimos a orar. Nosotros hemos venido hablando acerca de la oración. Hace un tiempo atrás he venido compartiendo acerca de por qué los creyentes debemos orar. La oración es el momento donde podemos ver y entender lo que Dios quiere para nosotros o lo que hay en el corazón de Dios. Si nosotros no oramos, ¿cómo podemos conocer el corazón de Dios? ¿Cómo podemos tener esa revelación de Dios? Poder entender lo que hay en Él. Y cuando dice subió al monte, dice subió al monte a orar, está hablando de que la oración siempre implica un esfuerzo, ¿verdad? Uno dice, la oración en el creyente debe fluir, ¿cierto? De hecho, quien pone el querer como el hacer es Cristo en nosotros. Quien nos lleva a orar y quien produce ese deseo de orar en nosotros es Cristo. Pero también implica un esfuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué implica un esfuerzo? Por la sencilla razón de que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. A veces hay un deseo de orar y hay una necesidad de orar y usted quisiera pasar las 24 horas orando. ¿Cuántos han sentido eso? Bueno, estoy hablando con personas que no están entendiendo lo que estoy diciendo. ¿O sí? ¿Sí? Sí, a veces uno siente eso, un deseo de orar. Porque ¿quién está colocando esa necesidad? El Espíritu. Pero ¿qué pasa si usted no lo hace? ¿Qué viene después? ¿Qué viene si usted dice, no, yo dejo para después? Viene la pereza. Hermano, no quiero que estén chateando con el celular, por favor. Quiero que por favor le preste atención a la enseñanza. Amén. Seamos reverentes. Cuando usted no ora, en el momento que el Espíritu le está dando el deseo y la necesidad de orar, ¿quién actúa después de eso? La carne. Por eso dice el Señor, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mire, Cristo habita en todo creyente. Y Él es el que produce el querer como el hacer. Él produce la vida de Cristo, Él la está produciendo en mí. En otras palabras, es decir, que Él coloca su voluntad en mí para que yo la pueda hacer. Amén. Él coloca su voluntad en mí. Quiere decir que Él mismo nos lleva a hacer su voluntad por su voluntad. Ahí está actuando Cristo. Pero ¿quién tiene que expresarlo? ¿Quién?
Él está colocando su voluntad en mí, Él, por su voluntad. Pero ¿quién tiene que expresarlo? Nosotros. Por eso cuando usted sienta el deseo de orar, hágalo inmediatamente. Hágalo inmediatamente, porque si no va a actuar, la carne va a actuar en su corazón. Entonces, las cosas del Señor, el carácter de Cristo, se produce naturalmente en nosotros. Eso se produce naturalmente. Pero ¿quién está ahí? La carne. Entonces es cuando viene la confusión. Y a veces nos preguntamos, bueno, nosotros hemos aprendido que el Señor produce el querer como el hacer en mí. Quiere decir que todo lo que es del carácter de Cristo se debe producir en mi vida y debe salir naturalmente, como cuando un árbol da naranjas o da mangos. O sea, no se esfuerza, eso es naturalmente, ¿verdad? Pero viene la pregunta, viene entonces la pregunta, si Él produce en mi vida su carácter para que fluya naturalmente en mi vida, ¿por qué me da pereza orar? ¿Por qué me da pereza congregarme? ¿Por qué me da pereza estudiar la palabra? ¿Por qué me da pereza algunas cosas? ¿O por qué siento miedo cuando tengo que tener paz en mi corazón? Cuando estoy pasando por una circunstancia, la Biblia dice que Él produce en mí paz. ¿Por qué siento miedo? ¿Por qué nos angustiamos? Luego, ¿Cristo no produce esa vida en nosotros? ¿Y usted no se ha preguntado eso? ¿Usted no se ha preguntado por qué pasa eso en mí? Si es que el carácter de Cristo lo produce Cristo y eso tiene que fluir naturalmente. ¿Si es así o no es así? Claro, se produce naturalmente. La pregunta es, ¿por qué a veces sentimos lo contrario? ¿Será que Cristo está en nosotros? Porque a veces nos podemos preguntar, oye, ¿será que Cristo sí vive en mí? ¿Por qué pasa eso? Porque a veces es más fácil hacer lo contrario. Luego, ¿Cristo no está en nosotros? ¿No está produciendo vida en nosotros? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque la carne no se puede sujetar a Dios. La carne no se puede sujetar a Dios, a la voluntad del Señor. Para la carne le es imposible hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que viene ahí? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer? Diga conmigo, esforzarnos. ¿Para qué? ¿Para orar? ¿Esforzarnos para qué? ¿Qué piensan, hermano? Porque tenemos que saber cómo es que funcionan las cosas de Dios. Y si no, vea, el diablo nos destruye espiritualmente. Dice que el diablo anda como león, ¿qué? Rugiente, buscando ¿a quién? Devorar. Como la carne no se puede sujetar a Dios ni a la voluntad del Señor, entonces debemos esforzarnos en hacer morir las obras de la carne. Amén. Cuando yo sienta pereza, ¿cuál es el esfuerzo que tengo que hacer? Morir a la pereza, morir a la envidia,
Morir a la contienda. ¿Cuántos pelean en casa? Levante la mano. No, levante la mano. ¿Qué es lo que hay que hacer morir? ¿O morir a qué? Pues a eso. ¿Por qué? Porque Cristo está en usted, hermano. Quien produce la vida de Cristo en usted es Cristo, pero la carne se revela y lo que hay que esforzarnos es en hacer morir eso. Hacer morir o morir a la carne y vivir en el Espíritu, en lo que enseña el Espíritu. Porque muchas veces no sabemos vivir la vida cristiana. No la sabemos vivir. Y lo digo por mí mismo, no la sabemos vivir. Porque no sabemos qué es lo que tenemos que atacar. ¿Verdad? A veces no sabemos qué es lo que realmente tenemos que atacar. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos allí, acompáñenme. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice así, digo pues, ¿qué dice? Andad en el Espíritu, ¿y qué? No satisfagáis los deseos de la carne. A ver, como creyentes tenemos deseos carnales, ¿sí? Una envidia, una murmuración, una mentira. Esos son deseos de la carne. ¿Y qué dice el Espíritu Santo que hay que hacer? Que vivamos en obediencia ¿a quién? Al Espíritu. O sea, cuando el Espíritu te coloca algo que hay que hacer, hermano, obedecer. Si a mí me llega algo contra alguien en mi corazón, yo y el Espíritu Santo me dice, eso no es de Cristo, tienes que morir a eso. ¿Qué voy a hacer yo inmediatamente? Morir a eso. No puedo permitir que eso crezca en mi vida, porque va a ser un estorbo para mi vida espiritual. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. O sea, ¿qué hay ahí? Hay una lucha interior. ¿Qué es lo que hay en nosotros? Una lucha interior. Hay una lucha interior. Ojo a esto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hoy en día muchos hermanos, en cuanto a la doctrina, tienen claro la doctrina, pero están fallando en esto, porque ellos están diciendo, yo hago lo que sienta hacer. Si yo siento orar, yo voy oro. Si yo siento hacer tal cosa, la hago, y si no, no la hago, porque eso debe fluir naturalmente dentro de mí y no es una obligación. Y eso es correcto. Pero lo que están ignorando es que quien está actuando para no obedecer al Espíritu es la carne, porque la carne está contra el Espíritu. Entonces le pongo un ejemplo. Si el Espíritu nos lleva a orar, ¿qué sale inmediatamente ahí? La carne. Y dice, no, deje para después. ¿Por qué no más bien ve televisión en un ratico? ¿Por qué más bien no hace esto, no hace aquello? Entonces, la carne se levanta contra el Espíritu para que nosotros no obedezcamos al Espíritu. Pero la Biblia está diciendo que nosotros debemos andar, vivir y obedecer al Espíritu.
porque eso va a producir lo que sale de nosotros, es el carácter de Cristo y Él lo está fluyendo en nosotros naturalmente. Y cuando el Espíritu lo produce naturalmente en mi vida, yo me gozo en lo que estoy haciendo. Me alegro, me apasiono. ¿Por qué? Porque es el Espíritu fluyendo a través de mi vida. Pero a veces quien actúa es la carne. Entonces comienzo a vivir por sentires. No es así, hermano. La carne nunca sentirá el deseo de congregarse o de orar o de servir de la manera correcta. Nunca. Nunca la carne va a sentir eso. Jamás. De hecho, la carne sirve por motivos equivocados. ¿Sabía eso? ¿Sabe que la carne le dice a usted, sirva porque es que es importante que usted se haga notar, para que usted sobresalga? Y entonces la persona se apasiona por servir, pero no es una motivación correcta. Ahí, ¿quién está actuando? La carne. Y hay personas que están sirviendo al Señor solo motivados por la carne, no por el Espíritu. Porque la carne quiere hacer las cosas parecidas al Espíritu, pero sin la motivación correcta. Y está viviendo según la carne. Mire, hermano, en la experiencia que nosotros tenemos como pastores, hemos visto esto en las personas. Hemos visto lo siguiente: hay personas apasionadas por el Señor. Y no me refiero a ninguno de ustedes, porque gracias a Dios en esta iglesia no existen esas personas. Es en otras iglesias. Las he visto apasionadas por la oración, por el ayuno, por la administración, por todo esto, que eso es bueno, pero las he visto apasionadas con motivaciones incorrectas. Y cuando se le enseña la motivación correcta del por qué nos congregamos, del por qué servimos, del por qué oramos, se apagan. Lo he visto. En estos días yo le decía a una hermana, hermana, ¿por qué usted cuando no tenía el conocimiento era apasionada por Dios? Y ahora no. Ahora que tiene el conocimiento, no. Y yo le dije, ¿sabe por qué? Porque usted estaba apasionada por motivaciones incorrectas. Para que Dios te bendijera, para que Dios te guardara, para que Dios te ayudara, para que Dios tal cosa. O sea, que las motivaciones eran sus intereses personales. Pero cuando ahora sabe y conoce la doctrina, la verdadera doctrina, la sana doctrina, entonces ahora sí no, porque ya sabe que es para Dios. ¿Usted por qué se congrega? ¿Por qué usted sirve? Porque usted trabaja. Hay gente que dice, yo trabajo para ahorrar y tener mi platica y tener mi buena casa. Motivación incorrecta. Y es que voy a ahorrar y voy a hacer esto y voy a hacer motivación incorrecta. Porque ¿qué es lo que lo apasiona a él? ¿Y cuál es el motivo, la motivación de él? Sus propios intereses y no los de Dios. Entonces ahí viene el bajonazo. Claro, como ya me congrego es para edificación y para honrar al Señor y para gratitud hacia el Señor y para adorar a Dios. ¿Ustedes se dan cuenta que hay personas que sirven al Señor pero no les interesa la predicación ni el culto? Porque ellos no vienen a un culto a honrar a Dios, sino vienen por sus motivaciones
personales. Y a la carne le gusta eso. A la carne le gusta eso. O sea, a todos nosotros. Y hay que luchar con eso, hermanos. Hay que luchar con eso. Por eso en la oración va a ser importante que podamos conocer lo que hay en el corazón de Dios, porque a través de la oración yo puedo ver, Él me puede revelar realmente lo que yo necesito. Lo que yo necesito. Quiere que le diga una cosa, miles y miles de personas asisten a una iglesia por motivaciones equivocadas. Miles, por sentirse bien, porque quieren sentir paz, porque quieren sentir aquello, porque quieren sentir lo otro, pero todo está enfocado ¿en quién? En Él. Y no en quién es Dios. Y la verdadera libertad viene cuando todo lo que hacemos está centrado en Dios. Ahí viene la verdadera libertad. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y yo he visto muchos hermanos que eran apasionados y ya no lo son, porque ahora saben cuál es la motivación correcta. Entonces ya no les interesa. Ya no les interesa. Porque tenían motivaciones equivocadas. Yo las puedo tener. Usted las puede tener. Mire, hermano, hay que estar ¿qué? Vigilantes. Estar vigilantes. Entonces, volvamos a Lucas 9, donde iniciamos la lectura, y dice ahí la palabra de Dios. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Qué pasó mientras oraban? ¿Qué pasó mientras oraban? Mientras oraba el Señor. Y ahí estaba Pedro, Juan y Jacobo. Estaban ahí. ¿Qué pasó en ese tiempo de oración? El Señor se transfiguró. ¿Y ellos habían visto a Jesús así? ¿Los discípulos lo habían visto antes así? No. ¿Qué produjo eso en los discípulos? ¿Qué produjo eso? Cuando ellos ven, wow, a ese Jesús en su gloria, como Él es, en su majestad, como Rey, y lo comienzan a ver así. Pero ellos solamente lo conocían en su carne. Entonces Jesús se da a conocer a ellos en su gloria. Hermanos, lo que transforma la vida de una persona, escuche esto, lo que transforma la vida de una persona es conocer a Jesús en su gloria. Si lo vemos según la carne, no pasa nada. Eso es lo que realmente va a transformar mi vida. ¿Cómo yo estoy viendo a Jesús? ¿Cómo yo veo? Yo mismo me hago esa pregunta, hermano. ¿Yo cómo estoy viendo a Jesús? ¿Conozco a Jesús? ¿Jesús se ha revelado a mi vida como Rey, como Señor? ¿Se ha revelado a mi vida
como Salvador. Él se ha revelado a mí, yo le conozco a Él. Porque no hay transformación a menos que conozcamos a Jesús en su gloria. No va a haber transformación, hermano. Vamos a seguir siendo los mismos, viendo a Jesús como alguien que anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, caminando sobre las aguas, dándole alimento a mucha gente, pero no lo estamos viendo en su gloria. Créame, hermano, que yo me hago esta pregunta. ¿Yo cómo estoy viendo a Jesús? La manera en que nosotros veamos a Jesús determinará nuestra manera de vivir. ¿Lo veo con los ojos de la carne o lo veo con los ojos del Espíritu? ¿Cómo estoy viendo a Jesús? Por eso el tema es viendo a Jesús en la carne. ¿Cómo vemos nosotros a Jesús? Simplemente mi entendimiento humano, o realmente hay una revelación del Espíritu a mi vida acerca de quién es Jesús. Porque eso va a marcar la diferencia en mí. ¿Será que nosotros podemos ver a Jesús en su gloria y vernos nosotros en Jesús? ¿Cómo se ve usted ahora en Cristo? Si Cristo se ha revelado a nuestras vidas, ¿cómo me veo yo en Él? ¿Cómo vive usted, yo, cómo vivimos nosotros la vida cristiana? ¿La vivimos en Cristo? ¿La vivimos en aquel que resucitó de los muertos? ¿Lo vemos exaltado? ¿Lo vemos glorificado? ¿Qué le quedó faltando a Jesús en la cruz para darnos? ¿Qué le quedó faltando? Nada. La Biblia dice que nosotros estamos completos en Jesús. Yo te pregunto, como creyente, ¿qué te falta? ¿Qué le falta? ¿Usted puede verse completo en Jesús? ¿O usted está caminando viendo sus errores, viendo sus problemas, viendo sus necesidades, su incapacidad? ¿Usted camina así? ¿O usted está caminando en Él, en Cristo, porque en Cristo lo tenemos todo? Porque en Él tenemos todo lo que necesitamos. Mire, hermano, Jesús venció el pecado, la muerte, a Satanás. Venció y está reinando. Ahora, ¿nosotros vivimos en eso? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo vemos la vida cristiana? No, es que yo soy tan débil, yo soy humano, yo soy esto, yo soy aquello. Y nunca salimos de ahí. Porque siempre nos vemos según la carne, pero no nos vemos en Cristo. No estamos viendo lo que Él es y no estamos viviendo en lo que Él es. Hemos sido justificados en Cristo. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes vivimos en condenación? Condenándonos. Pero la Biblia dice que Él nos justificó, nos regeneró. No somos degenerados, somos regenerados en Cristo. Somos perdonados. ¿Sí?
¿Por qué la gente no está segura de su salvación? ¿Por qué algunos creyentes no están seguros? Porque no han entendido qué es vivir en Cristo. No han entendido y están viviendo según la carne. Y no han podido entender esta verdad. Santificados, resucitados con Él. Hermano, yo no debo caminar la vida cristiana en mi humanidad. Debo vivirla en Cristo. Verme en su victoria. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. (5:15) dice así, dice, y por ¿cuántos? Por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para ellos, para sus deseos, para sus motivaciones. Amén. Ese amén estuvo pobre. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió por ti, resucitó por ti, por mí, ha resucitado, por mí. ¿Para qué? Para que no haya impedimento en nuestra vida espiritual. No viva en sus errores, viva en el poder de Cristo. Diga al que está al lado suyo, no viva en sus errores. No se quede en sus errores, viva en el poder de Cristo, en lo que Él es. Hermano, ¿por qué no crecemos? Porque vivimos viéndonos en nuestra carne, en nuestras debilidades. Y ahí uno dice, ay, yo tengo muchas cosas para cambiar. Ay, es que yo soy tan de mal carácter. Es que yo soy tan perezoso. Es que yo soy... Y se ven es ellos, pero no se ven en Cristo. En el poder que Cristo da. No se pueden ver así. Y no crecemos. ¿Cómo me ve Dios a mí? ¿Cómo me ve Dios a mí? Hagamos una ilustración. Venga, hermano Jonathan. Venga, Camilito. Vamos a hacer una ilustración. ¿Cómo ve Dios? ¿Quién es el más santo acá? A ver. ¿Quién tiene más cara de santo? Ambos. ¿Cómo ve Dios a Jonathan? ¿Cómo lo ve Dios a él? Lo ve perfecto. ¿Usted cree eso? Wow. Eso me impresiona. Dios no lo ve a él como yo lo veo. ¿Cómo lo veo yo a él? Imperfecto, faltón, creído. No, mentiras. Yo le puedo ver los miles de errores, pero ¿sabe cómo Dios lo ve? Perfecto. Lo ve perfecto. Entonces, ¿cómo debe ver Camilo a Jonathan? ¿Cómo lo debe ver? Perfecto. Entonces, cuando él comete un error, miren acá, cuando él comete un error, ¿cómo lo debe ver Camilo? Perfecto con errores. No lo debe ver en su carne, sino que lo debe ver en ¿quién? En Cristo. No sé si me están entendiendo el mensaje, hermano. ¿Cuál es el problema? Gracias, hermano. ¿Cuál es el problema de la iglesia? ¿Cuál es el problema de nosotros? Que nosotros nos vemos según la carne.
qué problema, hermano. Porque yo mismo lucho con eso. Yo mismo lucho con eso. Y yo tengo que ver a mi hermano como Dios lo ve. Yo tengo que verlo a él perfecto, justo, santo, santificado. Tengo que verlo a él con la capacidad de vivir una vida agradable a Dios. Ese hermano tiene problemas con la carne, pero si él está en Cristo, él tiene toda la capacidad de vivir para Dios. Toda. Pero el diablo nos ha metido ¿qué? Mentiras. Bueno, a los que no están en Cristo, pues los vemos separados de Dios, pero con misericordia, con deseos de que ellos vengan a Cristo. Así debemos ver a los inconversos, con misericordia. ¿Para qué juzgarlos? Juzgamos las conductas o la doctrina, pero no la persona, porque la persona está separada de Dios. Por ejemplo, cuando un hermano comete una falta, ¿cómo juzgamos nosotros eso? ¿Cómo la juzgamos? ¿Qué piensan? No, sí podemos juzgar, pero ¿de qué manera? Si Él está en Cristo y Él es el reflejo de Dios, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué hay que hacer? Aconsejarle, decirle, usted tiene toda la capacidad de vivir agradando a Dios. Tiene toda la capacidad. Porque está en Cristo. No lo debemos apabullar, ¿no? Darle el macetazo y ¡pah! Acabarlo. No, hay que decirle, tú puedes vivir en Cristo. Tú puedes vivir en Él. Tienes la capacidad. Porque tiene a Cristo, tiene toda la capacidad. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 17. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor. ¿En dónde? En nosotros. ¿Cómo? Para que tengamos ¿qué? Confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo debemos vernos nosotros, hermano? Como Cristo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos vemos diferentes? Nos estamos viendo según la carne. ¿Eso es correcto? No es correcto. ¿Es posible que esa persona necesite conocer a Jesús? Y hay que ayudarle a conocer a Jesús. ¿Verdad? Es posible que no le conozca, pero si esa persona tiene a Cristo, dice, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Bueno, es una cosa como difícil de creer, ¿no? Pero la Biblia lo dice.
Dice que así como Él es, así somos nosotros. Porque quien produce esa vida es Cristo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Hermano, limítese a morir a las obras de la carne. Punto. Limítese a eso. O limitémonos a eso. ¿Verdad? Volvamos a Lucas, ya vamos a terminar. Lucas 9. Versículo 30. Dice, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. ¿Quiénes le acompañaban al Señor? ¿Quiénes le acompañaban? Moisés y Elías. ¿No habían muerto? ¿Por qué están ahí? Luego ellos no habían... Moisés fue enterrado por allá en el desierto. Elías subió en un torbellino al cielo. ¿Por qué están ahí con Jesús? ¿Qué es lo que realmente muere y vuelve al polvo? ¿Qué es lo que muere? El cuerpo. El cuerpo es lo que muere. ¿Pero el cuerpo es lo más importante? No. ¿Qué es lo más importante? El alma. Y Dios colocó eternidad en el alma, ¿verdad? Puso eternidad en el alma. Eso significa que todo aquel que esté en Cristo no muere. Todo aquel que está en Cristo no muere. No hay muerte para el que está en Jesús. Ellos están vivos. La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino que Dios es Dios de vivos. Él es nuestro Dios. Y nosotros tenemos vida. Lo que va a morir es el cuerpo, pero no el alma. Ahora, ¿se puede orar a los muertos o se puede orar por los muertos? Los muertos nos ayudan, interceden por nosotros. No. Sencillamente, la persona que está en Cristo no muere. Pero ¿qué dice Hechos 4:12? Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, ¿sí es? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a quién? A los hombres en que podamos ser ¿qué? Salvos. ¿Por qué nombre somos salvos nosotros? ¿Qué sigue diciendo ahí el 13? Ahí en el versículo 13, hermanita que está ahí en la... bueno, hasta ahí nomás. Pero dice que es Jesucristo, no hay otro nombre dado a los hombres, sino solamente a través de Jesucristo. Entonces, todo el que está en Cristo tiene vida. No se ora por los muertos, porque el que muere sin Cristo queda separado de Dios. Pero el que muere en Cristo nunca muere. Tiene vida eterna, ¿verdad? Y nosotros estamos en Él, estamos en Cristo. Bien, vamos a dejar hasta ahí, ya se nos fue el tiempo, pero quiero seguir compartiendo estas verdades del Señor. ¿Qué se nos queda esta noche? Así se le olvide toda la predicación.
¿Debemos ver a Jesús según la carne o según el Espíritu? Tenemos que verlo como Él es. Él ya no está en la carne, fue vivificado en espíritu. Y todo lo que nosotros somos, lo tenemos en Él. Por eso hay que verlo a Él exaltado, glorificado, ya no en la carne. Amén. No lo veamos así. No veamos al hermano según la carne, como dice el apóstol Pablo. Si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Por eso a nadie miramos y a nadie juzgamos según la carne. Ahora miramos y juzgamos según el Espíritu. Amén. Que eso se quede ahí grabadito en nosotros.